Ey, ay, wey, yeah, yeah, yeah. Wow. Vamos a iniciar. Bueno, hoy vamos a seguir hablando sobre la infraestructura tradicional, un poco para ver de dónde iniciamos, hasta dónde ir, hasta cómo llegamos a cloud. Vamos a hablar sobre servidores físicos, redes básicas, LAN, WAN, TCP/IP, virtualización y hiperversores, problemas clásicos, escalabilidad vertical, estamos metiendo, alta disponibilidad, costos de Apex, backups y disaster recovery tradicionales. Así que, bueno, acá tenemos nuestra web, si por ahí alguna no la visitó o algo puede ir a verla. Bueno, un poco de nosotros, acá está Cami. Estamos en el mismo lugar, así que me voy a mutear para que ella se pueda presentar. Un segundito, que no se me prende la cámara. Ahí está. Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Fernández, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. He pasado por varias carreras dentro de todo. Como estudiante de música, estudiante de Ingeniería en Sistemas, un poco de todo, principalmente porque hay que comer variado, eso dijo mamá. Actualmente estoy trabajando como Senior System Engineer en Medallia, en la parte de networking, prácticamente trabajando con los que es servidores virtuales. Otra parte del equipo trabaja en prem, yo no, por suerte, o por castigo, no lo sabemos aún. Toda la parte de load balancer, DNS, protocolos, email system y demás. Soy ex ayudante de arquitectura de computadoras en la UTN, porque justamente me fue bien en esa materia y me gusta mucho lo que es networking, me parece que poquito se nota. Así que nada, ayudando con el KCD, que les tiro el tip de que este año se hace, en lo que es Kubernetes, y dándole una mano de DAI cada vez que se puede. Ahora voy a interrumpir, mutear el ojito. Ya voy. ¿Qué es el KSD para las que no saben qué es el KSD y cómo nos encontramos y si nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, KCD es Kubernetes Community Day. En el paso, ustedes están arrancando, pero a medida que estén metiéndose un poco más en lo que es la infraestructura en nube, en cómo se puede trabajar, en qué ventajas tenemos, en qué servicios se pueden usar, y entre lo que es open source y lo que no, estoy diciendo un montón de cosas que a algunas les va a hacer ruido y les va a encantar. Tenemos un servicio que se llama Kubernetes, que es una manera de trabajar en un entorno virtual, por así decirlo, para mejorar los servicios. Un poco eso les va a explicar un poquito más Dai, pero este evento en particular es un evento que se hace para fomentar la información sobre el mismo, aprender cómo se trabaja en otras empresas, conocer proyectos de software libre, y además está bancado por la CNCF, que es la organización mundial de lo que es la comunidad nativa de la nube. Estoy intentando traducirlo, es Cloud Native Computing Foundation, es todo lo que es computación en nube nativo. Está bastante bueno y está bancado también por la Linux Foundation, así que estaría muy bueno que alguna se pueda sumar. Y lo encuentran directamente en LinkedIn, en Instagram, en varios lugares, buscan KCD Argentina y está espectacular. Somos un grupo chiquito, lo hicimos una sola vez en el Conex, funcionó bastante y este año desde la Linux Foundation nos dan la oportunidad de hacerlo otra vez, así que estamos muy contentos. Se va a hacer mediados de octubre aprox. Y es gratis, que eso es lo más importante. Sí, regalan varias cositas, sí, así que también aprovechen. Bien. Bueno, yo soy Diana Rodríguez, soy de User Group, soy una de las líderes, que somos 4. Y nada, trabajo en Modo hace casi 4 años. Antes de Modo, actualmente trabajo como Platform Engineer. Y antes trabajé como DevOps, sysadmin, trabajé también en un data center. Para mí fue un privilegio, aquí la compañera lo sufre,
Pero a mí me gusta mucho trabajar en un data center y poder ver bien todos los servidores físicos y meterme. Yo iba a ir a pasear, tipo, yo me metí en el data center a pasear y ver todo, cómo conectar y, o instalar los sistemas operativos, pero bueno, todo eso se hacía manual. Y con los años aprendí que aguante Xcloud. Sobre todo mucho más ordenado y todo mucho más lindo. También este año me dieron la oportunidad de ser Community Builder, que básicamente es poder aportar a la comunidad de AWS a través de charlas, blogs y capacitarse de profesionales en el área de un montón de lugares, acceso a Slack, acceso a eventos exclusivos. Está muy bueno, así que nada, todas las que vayan en camino. Pueden dar charlas, pueden hacer blogs, todo hablando sobre AWS y dando como su propia marca personal. Y eso AWS lo ve una vez al año, en enero, se pueden inscribir a postularse a Community Builder. AWS evalúa todo lo que ustedes adjuntan y se pueden sumar. Yo hace 3 años que venía sumando y no quedaba. Este año estaba como, no sé qué si hacerlo o no, yo voy a seguir haciendo las cosas que hago, pero me avisaron que quedé, así que estoy muy feliz y está muy bueno el proyecto, así que nada, las invito a todas que si quieren construir en la nube se pueden sumar. Y nada, todo lo que es el User Group Leader también está muy lindo, armar todos estos eventos, buscar speaker, buscar qué eventos podemos traerles. Saben que también tenemos varios formularios donde se pueden inscribir si quieren ser speaker o si tienen ideas de eventos que quieran, nos los comunican, nos lo mandan al grupo y nosotros vamos a hacer lo posible para poder llevarlo a todas. Bueno, y actualmente full CloudOps y me encanta lo que hago, así que por eso también, y me encanta que sean muchas las mujeres que quieran y puedan sumar, y ojalá sigamos siendo muchas más y trabajemos juntas en algún momento. Así que nada, sin mucho más, vamos a arrancar. Bueno, las voy a molestar un rato, se van a tener que aguantar mi vocecita. Hablemos un poco de qué son los servidores físicos. Principio, ¿quién tiene alguna? Si puede levantar la mano o abrir el micrófono, estoy apta a varias que entienden por un servidor. Si están incómodas, no pasa nada, seguimos. Ah, dicen que hay gente en puerta. ¿Tocaron timbre? Ah, joya. Listo. Bueno. Una computadora. Bien, bien. Arranquemos por esa base. Muy bien, Solana. Un servidor es un conjunto de computadoras que atiende lo que pide un cliente y te da una respuesta. Ahora, un conjunto de computadoras, ¿es necesario que sean 30 computadoras? No. ¿Es necesario que sean 15 computadoras? No. Una computadora en tu casa puede llegar a ser un servidor. No sé si alguna vez vieron la definición de conjunto, pero un conjunto es un grupo que tenga por lo menos un elemento. Todo conjunto tiene un elemento y el vacío. Entonces, con una computadora sola ya te alcanza para decir que es un conjunto de computadoras para un servidor. Perdón, tengo que ir a esa base siempre. Ahora, sigamos. Pero, ¿qué puede ser un pedido del cliente? ¿Qué es lo que estamos molestando? Un pedido del cliente es algo tan sencillo como querer mutear la computadora. ¿Por qué? Porque el cliente, pueden entenderlo como que son ustedes, las usuarias, el servidor es el computador, o más específicamente las acciones programadas de reacción a un botón. Y la respuesta lógica es subir el volumen o mutear el volumen o lo que ustedes hayan elegido. Recuerden que todo en la computadora, todo en un servidor es una transacción. Desde prenderla, desde pedirle que te escriba una sola teclita, que te apague el volumen, que te lo suba, que te abra una aplicación, todo es una transacción. Pero bueno, entendiendo eso, sabiendo que con solo una compu podemos considerarlo, ¿qué compu podemos considerar un servidor? Y la realidad es que cualquiera que cumpla con ese requisito mínimo de pedirle una acción y que lo haga, podría llegar a hacerlo. Un servidor se podría armar, o el protocolo de cliente-servidor se podría ejecutar en cualquier tipo de computadora.
Pero cuando dedicamos una computadora sola a este fin, lo vamos a llamar el servidor. ¿Por qué? Porque vos podés estar en tu casa y armar, qué sé yo, un home lab o montar una aplicación de cualquier cosa, no me voy a poner con un ejemplo específico ahora, y darle su servicio en tu propia computadora. Y le dedicas solo a eso. Hay un meme que a mí me encanta, que no lo mandé, que está en una oficina y tiene una laptop que está medio cerrada y dice, no apagar la computadora, esto es el server de la empresa. Y es muy gracioso porque realmente puede correr en eso. Si es una ThinkPad, por ejemplo. Pero podemos correr servicios en una compu sola. Mientras esté prendida, mientras le queremos dar su disponibilidad, disponibilidad es la palabra, sí, mientras tenemos su disponibilidad, no sé hablar, chicas, perdón, y sus recursos necesarios, podemos utilizarlo. Sea algo para algo interno, sea algo para el público, sea algo para un cliente, se puede. Crean que con muy, muy poco se puede. Pero nada, en la mayoría de los casos, una computadora puede proveer varios servicios. Es decir, te puede correr el LOL y al mismo tiempo correrte una peli. Si tenés una buena compu. Pero al mismo tiempo te podés agarrar a abrir un Word y estar en una Meet, como estamos ahora. Entonces, podés dar varios servicios. Pensemos en los servicios no necesariamente como algo a cliente, sino todo lo que podemos hacer. Claro, como una Raspberry Pi. Ahora se popularizó mucho lo que son los Cyberdesks, que me encanta, estoy con uno arrancando en casa, que con una Raspberry Pi y una fuente puedes agarrar y empezar a hacer tu propia computadora, fuera de lo que es cloud, fuera de lo que es servicios externos, y empezar a hacerlo en tu casa. Ese puede ser tu pequeño servidor. Con que le montes 3 pelis o libros, listo, tenés tu pequeño servidor de películas o de contenido o de cosas que vos querés hacer en tu casa. Está muy, muy bueno los proyectos, les recomiendo que investiguen. Si les gusta un poquito la electrónica, va por ahí. Pero ahora, si sabemos que tenemos, con una compu puedo hacer todo, ¿por qué querría yo tener servidores separados si puedo tener todo en uno? Porque claramente un servidor solo es más barato que 5, ¿no? Bueno, la verdadera ventaja de montar un servidor en una computadora dedicada y por separado es la seguridad. Porque aislamos procesos, estamos usando un hardware dedicado para esa función, actualizaciones centralizadas en lo que necesitamos y hay una menor superficie de ataque. Vamos por partes. Al aislar procesos, lo único que le estamos cargando a la computadora son cosas necesarias, es un software necesario. ¿Para qué quiero tener una computadora que tenga OBS, que tenga Word, que tenga Calibre, que tenga un montón de cosas, si no voy a usarlo todo? Voy a ahorrarme plata, y también con el hardware. ¿Para qué le voy a poner un montón de hardware de video si solamente lo necesito para programar? La idea es ahorrar lo más posible y hacer las cosas lo más práctico para que no se nos escalen los precios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que nosotros hablamos de servidores físicos estamos hablando para un cliente, para un fin, para una empresa, que es lo que van a hacer más adelante. Entonces, algo que se prioriza siempre es gasta lo menos posible. Bueno, proceso hardware dedicado. Actualizaciones centralizadas. Va por el mismo lado. Necesitamos actualizar solo lo necesario. Y la parte la más importante para mí, que es la menor superficie de ataque. Y acá vamos a ir con un concepto que está en la mayoría de los ambientes, pero me parece mucho más importante en la parte de cloud, porque he trabajado en la parte de IAM también, en la parte de permisos y seguridad, que es menor superficie de ataque. Y acá entra un concepto que es el menor privilegio, porque menos siempre es más. Nosotros no le queremos dar un encendedor a un nene, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque no lo sabe utilizar y porque puede hacer cualquier cosa. Así funciona el concepto de menor privilegio. No le vas a dar servicios de administrador a alguien que solamente tiene que entrar a leer un Word, o a alguien que solamente tiene que programar y no tiene por qué ver datos extra. Con esto nos aseguramos que tanto la computadora, como el cliente, como el usuario, toque lo justo y necesario. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos todo bien? Por fin, pongan en el chat, así vamos viendo. Sí, vamos. Joya. Bueno, pongamos un ejemplo. Hagamos de cuenta que queremos tener una aplicación propia, que nosotros la montamos, de películas, de reproducción de películas. Un falso Netflix.
A mi gusto, no sé cuántos servidores pondrían ustedes. Capaz que montan todo en uno y listo. Tienen un CyberDeck, listo, a casa. Pero a mi gusto usaría por lo menos 3. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene que tener sus especificaciones, sus permisos, etc. Pero porque podríamos utilizar uno solamente para lo que es el almacenamiento. Que tengamos audio y video, que tengamos subtítulos y que tengamos información. ¿Qué tipo de información? El cast, el reparto, el género, quién hizo la música, quién dirige la película, porque hay días que te embalás y decís, quiero ver todo lo que hizo Hitchcock, quiero ver toda la saga de Volver al Futuro, quiero ver esto. Entonces, o te embalás y decís, wow, quiero ver todas las películas de Sandra Bullock. Y tenés que tener una posibilidad de poder seleccionar eso. El segundo servidor, para el manejo de usuarios. Porque ponele que hago este servicio para, no sé, mi grupo de amigos. Entonces cada uno va a tener un usuario propio, cada uno va a tener su propia contraseña, cada uno puede llegar a tener su propia lista de qué películas vio y qué películas quiere ver. Pero todo eso no es nada si no tenemos algo para el funcionamiento mismo de la aplicación y para que interactúe con los otros servidores. Vamos a hacer de cuenta que este servidor sería como el cerebro. Y esto lo estoy diciendo únicamente para algo en mi casa, para algo jugando yo. Imagínense cómo hace Netflix, cuántos servidores tendrá, qué formatos tendrá, qué te ocupa, un edificio, un barrio, como jodemos con el chiste de cuando se cae Cisco, que es una cabañita en el medio de la nada con un servidor solo, va variando. Y también varía respecto de los precios. Pero me perdí. Ahí va. Bueno, pero nada, por eso la mayoría de los servidores son procesos diseñados, de modo que puedan funcionar en una compu específica. Como les decía, como en el primero yo quiero hacer solamente almacenamiento, su rol principal va a ser garantizar disponibilidad y velocidad en la entrega de archivos multimedia. En el segundo, que quería hacer el manejo de usuarios, es donde más cuidado tengo que tener, porque estoy agarrando y estoy protegiendo la información personal y credenciales. Así que tiene que estar completamente aislado de los videos. Porque si alguien entra, si alguien logra pasar, porque estamos haciendo un servicio bastante vago, no la tenemos muy clara en seguridad, alguien puede entrar y decir, me quiero levantar todas estas pelis. Pero al mismo tiempo que te levanta todas las pelis, te puede llegar a levantar los usuarios. Entonces, hay que aprender a aislar las cosas. Y el tercero, que es el que hace el funcionamiento, vendría a ser como el cerebro que conecta a los usuarios con el contenido, con la lógica de qué queremos hacer, cómo queremos filtrar y cómo nos queremos comunicar. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Fantástico. Si hay dudas, por favor, me dicen, porque yo soy muy colgada. Fantástico. Bueno, vamos con los tipos de servidores que podemos tener. Hoy vamos a hablar de 3. Hay alguno más Homeland, más vago, más distinto, pero los que tienen que llevarse hoy, que me interesaría muchísimo que se lleven, son estos 3. Decime, Rocío. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto antes que nada. Quería consultar si estaban moviendo la diapositiva porque nos quedamos en la primera nosotras. Todavía no. Ok. Ahora iba a pedir que me pases a la siguiente slide. Gracias. Recuerda que la mayoría de las veces una PPT no tiene que tener toda la información, principalmente porque, nada, es como un machete para ustedes y para mí. Nada, te pido la siguiente slide. Gracias. Bueno, vamos a ver 3 tipos. Torre, rack y me olvidé el nombre, esto no se puede creer. Blade, por eso no me acordaba. Que es como cuchilla. Bueno, la primera es la que siempre vemos de la gente que hace sus primeros Homelabs, de la gente que hace sus primeros proyectos, porque si se fijan, es muy parecida a una PC de escritorio. Son muy parecidas, bueno, una PC un poquito más grande, vamos a decir, ¿sí? Donde cada unidad que tenemos ahí es independiente. Tiene su propia fuente de poder, tiene su ventilación, tiene gabinete. Y por cada una me refiero a cada una de esas compus. Si se fijan en algunos de los que empiezan a hacer criptomonedas movimiento de criptomonedas en la casa,
tiene 2, 3 compus en la que manejan eso. Bueno, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene impresión 3D y tiene 2 servidores en torre para manejarlo. ¿Por qué? Porque en algunos hace una montada para todo lo que es impresión de 3D en resina y otra para lo que es filamento. Porque necesitan un software distinto, porque les sirve más modelar en una que en otra, porque les lleva más tiempo, entre otras cosas. Estoy poniendo un ejemplo demasiado específico y me voy a ir por las ramas. Si me voy muy por las ramas, avísenme, por favor. Pero este es el caso más tranquilo. ¿Por qué? Porque es la compu que tenés en tu casa. La convertís y ya está. Se utiliza más que nada para lo que es una pequeña empresa, un laboratorio interno de prueba que puedes tener en tu casa con un home lab. Y además, que es lo más importante para nosotras, es el más económico. Pero así como tenemos una ventaja, siempre tenemos una contra. Todo eso, si lo quisiera usar Netflix, por poner un ejemplo, le va a ocupar un montón de espacio. Porque eso te abarca solamente para un servidor de qué sé yo. Supongamos que queremos montarle 50 películas. Todo depende de las especificaciones propias de la computadora, pero pongamos que si lo quieres usar para la aplicación, para la parte de usuarios, para la parte de películas, no te rinde nada. Entonces, a medida que vos vas escalando con tus aplicaciones o con lo que vos quieras montar, vas a tener que tener un montón más de servidores. Y te ocupa una barbaridad de espacio. Y no te da ni un edificio. Por lo cual, se vuelve poco práctico y de repente se te vuelve muy caro en comparación. Es pan para hoy, hambre para mañana. A menos que quieras hacer algo tranqui en tu casa. Estamos hablando de comparaciones. ¿Pero qué tiene de bueno? Que es fácil de instalar, fácil de mantener. No necesitas un chasis, no necesitas un bastidor, no necesitas un lugar donde tengas que ir a ponerlo porque lo dejas en el piso y ya está, es una compu. ¿Cuántas hemos tenido un escritorio medio pelo con la compu en el piso? Siguiente, por favor. Luego tenemos los servidores de rack, que estos son los que nos gustan, porque estos son los que aparecen en las pelis. Cuando vamos de excursión con el colegio, y agarran y nos llevan a, qué sé yo, a C3, no. Sí, a C3, que tienen un montón de servidores, y agarrás y pasás por el medio, y de repente te agarra un chucho, porque hay que mantenerlo fresquito. Estos son los que aparecen. ¿Cuál es la gracia? Esto es como, no sé si se acuerdan, desconozco la edad, la demográfica de cómo tenemos acá, pero si tienen más de 20, más de 15, sí, más de 15, sí, obvio, está en la universidad, ¿qué estoy diciendo? Si tienen más de 20, habrán visto alguna vez los racks de CDs, donde se tiene un slot guardado para poner todos los CDs juntos, que es directamente una torre, guardado, como si fuera directamente una biblioteca. De la misma manera funcionan los servidores en rack. Perdón, estaba leyendo el chat, chicas, perdón. Se monta un bastidor con pequeños slots. Suele tener un estándar de 19 pulgadas, porque si ponemos... Acabamos un tema. Tenemos que tener siempre una estandarización. Perdón, para las que no saben qué es un chucho, es fresquito, que te agarra como un viento muy fresco. Bueno, siempre tenemos que tener un estándar en la mayoría de las veces que hacemos algo físico. ¿Por qué? Porque hay una amplia variedad de marcas donde, estoy buscando las palabras, perdón. Hay una amplia variedad de marcas y todos te quieren poner un formato distinto. Y si hoy te sirve el rack de alguien, te sirve una de esas blades para agarrar y poner en el rack de, qué sé yo, Cisco, capaz que vas a comprarle a otro que te salió un poquito más barato o que tenía un poco más de capacidad y no te coincide con el tamaño. Y te arruina todo el espacio que vos estás poniendo en el rack. Entonces, se arma una estandarización. Lo mismo pasa con los cables, con qué cable usa cada uno, con qué filamentos se utilizan para imprimir. Siempre hay una estandarización en los procesos. Mismo cuando ustedes van, sin ir más lejos, van a comprar su celu y tienen una funda de distinto tamaño. Todos funcionan de esa manera. Hay que tener una estandarización. Bueno, no sé, las tapitas de las botellas. Todas las tapitas tienen el mismo tamaño.
Estoy poniendo ejemplos de estandarizaciones, disculpen. Nada, cada servidor ocupa como una U, una formita de U, que es la unidad de rack, y se apilan. ¿Cuál es la ventaja? Que aprovechamos un montón el espacio, que donde antes yo tenía que tener, qué sé yo, 10 servidores con una PC, solamente ocupo el espacio de una, porque los voy apilando y los tengo ordenadísimos. La escalabilidad es mucho más práctica porque tengo que comprar no solo una computadora entera, tengo que comprar un modulito chiquito y lo guardo, como cuando hacemos nuestra colección de CDs directamente. Y tanto el cableado como la energía es más organizado. Entonces no tenemos que tener un problema de cable management, no tenemos que estar pensando, ay no, porque, bueno, en mi caso, mi papá es electricista, entonces siempre en casa estamos viendo qué es lo que mide más para poner medidores de tensión. No tenemos que estar preocupándonos por eso, de, mira, el servidor tal me está consumiendo muchísimo más que el otro. No, todo ya viene en una, todo sirve. Y no queremos agarrar y separar las cosas. Pero hay un problemita, que tenemos que tener ese bastidor desde el día 1. Y la mayoría de las veces no sale barato. Y el sistema de refrigeración, porque esas cosas levantan calor de una manera impresionante. De que trabajo en servidores físicos, puedes saber que levantan temperatura. ¿Pero dónde lo usamos? Lo usamos en centros de datos medianos, en empresas con muchísimas aplicaciones, en centros de hosting y servicios web. Y ahora, si pasamos a la siguiente slide, tenemos el último servidor que vamos a ver hoy, físico, que son los servidores en Blade. Porque piensen que todo lo podemos hacer cada vez más chiquito. Cuando se utilizaban las primeras computadoras de IBM, cuando se usaba Clementine, te ocupaba una habitación entera. Y no me refiero a la habitación de mi casa porque es así, sino a un departamento entero te ocupaban esas computadoras. Y poco a poco, hoy podemos agarrar y tener una notebook, podemos tener una supercomputadora en el teléfono. Entonces, siempre vamos a arrancar de lo más grande físicamente a versiones más chicas. Los Blade, y acá es donde les va a encantar a las que son más grandes, funcionan a modo casetera, porque son más chiquitos todavía, más chiquitos que el CD, son más prácticos. Son módulos ultra compactos que se insertan en un chasis. Entonces, pasamos de tener un servidor con su propia estructura a tener un módulo donde se le ponen las unidades, a tener uno más chiquito todavía. Casi del tamaño de un módulo del rack. Entonces se le van poniendo así, chiquitos, pequeños CDs. Entonces ya nuestro CD directamente ni siquiera tiene... Bueno, vamos a hablar del caso de los CDs. En vez de tener nuestra torre con cada uno de los CDs, es como cuando compras el CD trucho y lo pones todo en una funda y en este tamaño te entraban todos. Y agarrabas y seleccionabas así. Mismo ejemplo. Nada, comparten energía. Sí, se están dejando de usar. Tiene razón Delia, porque pocas marcas lo están fabricando. La verdad es que es mucho más práctico tener un rack, porque tenés refrigeración, tenés un edificio, tenés las cosas prácticas y listo. Realmente eso es lo que funcionó. Pero nada, eso se va midiendo por el mercado. El de Blade está buenísimo. Nada, comparten energía, comparten refrigeración y además comparten la conectividad entre ellos. La gracia es que, la principal gracia de todo esto es que reducen el espacio. Toda la administración se da por un chasis, que no nos pasa con el rack. Tenemos menor consumo por cada unidad y la escalabilidad es todavía más rápida, porque solamente le va sumando más CDs. ¿Cuál es la limitación? Que es muy caro, y necesitas tener gente que realmente lo conozca, que realmente entienda de lo que está tratando. Entonces, cuando necesitas tanto personal especializado, tenés que pagarle mucho más. Cuando tenés que pagar un chasis para un servidor en Blade, te sale muchísimo más caro que un rack. Entonces se te vuelve muy, muy caro. Y lo que estábamos hablando al principio, lo que buscan todas las empresas, lo que buscan todos los lugares y lo que buscan ustedes en su casa, siempre va a ser gastar lo menos posible para hacerlo más práctico. ¿Dónde se usa esto? En centros de datos, en cloud computing, en lugares con una carga terrible de IA, de big data, de streaming. Y acá volvemos al tema.
¿Por qué se están dejando de usar? ¿Por qué las marcas no lo quieren fabricar? Porque solamente lo pueden comprar quien lo puede pagar. Pasa con eso, pasa con un montón de aspectos, pero no podés comprarte una maquinaria enorme si no tenés con qué manejarla, no tenés quien te lo sepa manejar. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Tenemos dudas? Bien, fantástico. Te pido la siguiente slide, por favor. Hacemos una leve comparativa. Los servidores físicos. Es una torre, tiene varias PCs grandes. Es como tener varios PCs grandes en tu oficina. El rack es como una mini biblioteca o un CD de servidores y tiene cada uno un estante propio. Y el Blade es como una casetera. Tiene cada uno, se inserta y tienen una unificación. Siguiente slide, por favor. Bien. Ya teniendo eso de base, sabiendo que las computadoras que los servidores se pueden compartir, que se pueden intercomunicar, que tienen su propio aspecto físico, con todo eso como pan, como llega la comida a mi casa, tenemos que pensar cómo se conecta cada una entre ellas. Porque hasta acá todo es muy lindo, todo es muy bonito, sabemos que están físicos, pero no sabemos cómo se manejan. Porque puedo, por una misma red de Wi-Fi, agarrar y conectarme a la computadora, qué sé yo, de DAI. Puedo agarrar y conectarme a algunas impresoras que tienen una conexión de internet. Podemos conectarnos Bluetooth de un celular al otro. Antes podíamos usar el infrarrojo. Hay distintas situaciones. Vamos a explicar dos conceptos de red básicos, que son LAN y WAN. Tenemos algo llamado la red local, que por ejemplo podría ser el Wi-Fi de tu casa o un cable de red, que es como la infraestructura interna de una oficina o de un edificio. Está todo en tu casa, es todo local. Y luego tenés la WAN, que es una red amplia, que lo que hace es interconectar lugares, porque vos el servidor de Google no lo tenés en tu casa, no tenés YouTube en tu casa, vos te conectás a otro lado. LAN se llama Local Area... perdón, quiero revisar. Sí, está perfecto, nos quedamos esta slide por un rato. LAN significa Local Area Network, es la red de nuestro área local. Es una red interna, se la limita por un espacio físico, puede ser una oficina, puede ser un edificio, puede ser un campus, puede ser un colegio, puede ser dentro de tu departamento, porque tu Wi-Fi lo tenés vos, después el otro del otro departamento se puede poner su propio Wi-Fi. Si comparten, hace un poco de fricción, me ha pasado. Y depende mucho de las capacidades físicas que tenemos. Pero lo bueno es que tiene alta velocidad dentro de todo y tiene baja latencia. Y cuando lo maneja una organización, lo controla la organización, con switches y con sus propios routers locales. Como les decía, el ejemplo principal de esta situación es la red de una empresa que conecta PCs, las impresoras que podemos manejar vía Wi-Fi o vía cable, distintos servidores, los antiguos locutorios, que cada vez están menos. Cuando te juntabas con tu grupo de amigos a jugar un Counter, se conectaban todos en LAN y se ponían a jugar porque estaban todos bajo el mismo servicio. Y un laboratorio de una escuela, que muchas veces también lo usa para jugar al Counter. Pero son esas situaciones. Banquenme que tomo un cachito de agua. Claro que sí, Mariel. Counter-Strike está siempre. Bueno, vamos con el siguiente, que Juan, siento que te estoy robando demasiado tiempo, Badai, perdóname. WAN. Es Wide Area Network. Y la gracia es que ahora nos expandimos. La palabra wide la van a escuchar un montón, como cuando usamos el no lo puedo creer, el www, que era Wide World Web. Es expandir nuestra área y expandir nuestra capacidad. Es una red que conecta múltiples LAN. Y acá es donde entramos en un concepto de todo sirve. Todo lo chiquito forma algo grande. Y sobre todo cuando nos estamos expandiendo. ¿Por qué? Porque en este caso, la WAN está compuesta por varias LANs. Así como el servidor de rack estaba compuesto por mini servidores. Y el servidor de Blade también estaba compuesto por mini servidores. Y el servidor local también sirve como
mini microcomponentes y procesadores de la computadora misma y el software que utilizamos. Perdón, muevo mucho las manos cuando hablo. Nada, la WAN, no me quiero ir por las ramas, es una red que conecta múltiples LAN a través de distancias geográficas, así como ustedes acceden a Google, a YouTube, o pueden encontrar remotamente una computadora. Depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de los proveedores de telecomunicaciones al que ustedes estén manejando. Tiene menor velocidad, porque tardás, es un proceso más llegar del punto A al punto B si te queda muy, muy lejos. Y tiene un poquitito más de latencia que una LAN. Ejemplo básico, el Internet, que conecta todas las redes del mundo. El Internet en sí mismo puede ser considerado una WAN. Fantástico. ¿Alguna duda hasta acá? Pregunto muchísimo esto, chicas. Genial. Fantástico. Siguiente slide, por favor. Vamos a ir un poquito con lo que es el protocolo TCP/IP. ¿Qué es un protocolo? Es una manera de trabajar, es unas reglas que hay que cumplir. ¿Sí? Así como cuando antes había una materia de protocolar y servicio, algo así, que es de cómo uno se tiene que comportar y las habilidades que uno tiene que tener en una mesa, en un espacio ceremonial y protocolo. Gracias. Se me cayó el DNI verde. El Internet funciona bajo un modelo, que este modelo se llama TCP/IP, donde el protocolo IP se encarga de darle el formato de los paquetes y el enrutamiento, de dónde vamos y a dónde llegamos. El TCP, vamos a ir por separado en un principio. El TCP es Transmission Control Protocol. Esto va a garantizar que los datos lleguen completos, en orden, y que se establezca una conexión entre el emisor y el receptor. Recuerden, como dije al principio, todo lo que ustedes hagan en un computador es una transacción. Tienen un pedido y tienen una respuesta que esperan, tienen algo que van a obtener. Nunca no obtenemos nada. Cuando estás tocando la computadora y de repente se te traba, no es que no tenés respuesta, es que tenés una respuesta de pausa o una respuesta de interrupción. Pero como les decía, estamos estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. ¿Pero cómo? El TCP lo que hace es dividir los datos que nosotros tenemos en segmentos y se va a garantizar de que lleguen completos, en orden, y reenvía lo que se pierde. IP, el protocolo IP, es el Internet Protocol, que define cómo se estructuran estos paquetes y cómo se enrutan a través de la red. Porque todo es muy lindo decir, sí, yo te mando, pero ¿cómo te lo mando? ¿Cómo te lo llevo? Se va a encargar de la dirección, perdón, del direccionamiento y del enrutamiento. Porque, así como a ustedes les suena la palabra IP, cada computadora tiene su IP propio. Cada dispositivo, cada celular, cada impresora, todo tiene su IP propio. Y no puedes decirle, sí, anda decirle al pibe, che, man, anda y cómprame pan. ¿A dónde querés que te compre pan? ¿A la panadería? ¿A qué panadería? Todo hay que detallarle. Recuerden que la máquina no es inteligente. Uy, se me fue. Que la máquina no es inteligente, la máquina es tonta y nosotros le tenemos que dar instrucciones. Recuerden que muy brutalmente, es una piedra que se le metió luz, que se le metió energía. Y de a poco se le fue dando instrucciones y de a poco se le fue dando una lógica. ¿Cómo funciona el modelo? Es una base del Internet. Como dijimos, TCP se asegura la entrega, IP se encarga de la dirección del camino. Es como cuando hacemos la definición de lo que es una flecha, porque sabemos que una flecha es una recta en el inicio, después hacerte una flecha dibujada con rulitos, lo que quieras. Pero es una flecha. Sabes que es una recta que se encarga de la entrega. Sabes que hay un punto A y un punto B, pero no sabes cuáles son. IP, la parte del IP, se encarga de dónde está A, de dónde está B, y de dónde va la punta. Porque, perdón, estoy haciendo así, ahí va. ¿Dónde está la punta de nuestra flecha? ¿A dónde queremos ir? Siempre podemos marcar dónde estamos, pero tenemos que llevar a algún lado. Hasta acá estamos bien, las mareé demasiado. Hago demasiadas analogías, si no es fantástico. Bien.
pasamos a la siguiente slide. Ah, no, perdón, me comí una. Me comí una slide, perdón. Después la armo y se las mando, chicas. Me encanta que les sirvan las analogías. Yo solamente explico con cosas de comida o de cultura pop, pero eso irá en otra clase. He explicado muchas cosas con Hannah Montana, chicas. Bien, vamos con los dispositivos que vamos a estar utilizando. Vamos a explicar principalmente de lo que es switch y de lo que es router. El papel del switch o de un conmutador es conectar equipos en la frontera de la red. En cambio, el router sirve principalmente para lo que es el núcleo y el reenvío de paquetes. ¿Qué es lo que hace el switch? Opera en la frontera de la red local, conecta múltiples dispositivos dentro de la LAN. Le dice, che, vos de acá a acá, de vos de acá a allá. Y decide a qué puerto enviar cada paquete, según la dirección de MAC. La dirección de MAC es otro identificador que nosotros tenemos dentro de nuestra computadora. Si quieren, para que usen Windows, usan el botón de Windows y CMD y escriben ipconfig y le va a saltar toda la información de su computadora. Creo que también era ipconfig para Linux, no me acuerdo muy bien porque no lo chequeé hace bastante, pero les aparece toda la información. De la Mac, les aparece todo especificado. Es un lindo laburito para arrancar. Decide a qué puerto enviar cada paquete y te optimiza el tráfico interno. Entonces hace que, por ejemplo, en nuestra situación de una red LAN, podamos mandar las cosas más prácticas. Podemos hacer muchísimo más rápido. Es decir, che, yo estoy en mi compu y le quiero mandar a Pepito que está en el comedor, lo mandas por ahí y mediante el switch. El router, en cambio, es el núcleo de la red y conecta diferentes LAN con las WAN. Por eso es que ustedes tienen un router en su casa cuando quieren acceder a Internet, porque están entrando desde su capacidad propia a la capacidad del mundo. Se encarga del reenvío de paquetes entre redes, usando cada una de las direcciones IP. Recuerden, todo tiene que tener un punto de partida y un punto de llegada. Y aplica todas las políticas de seguridad. El firewall, el NAT, que son cosas que nosotros podemos configurar. Gracias, era IPA en Ubuntu. Todas las cosas que queremos configurar nosotras. Por ejemplo, si tenés el del colegio, vamos a poner el ejemplo, que querés agarrar y querés que los pibes no tengan acceso a páginas indebidas, a páginas de juegos. En el firewall vos podés agarrar y directamente configurar este cortafuegos para que no tenga acceso a esas páginas, para que no tenga acceso a, qué sé yo, en mi facultad me pasa que no tengo acceso a GitHub porque es una mala configuración de firewall. Puedes configurar los proxies, puedes configurar distintas cosas. Pero el router, en fin, se encarga de hacer un puente entre tu red interna y el mundo exterior. ¿Fantástico? ¿Vamos? Bien. Última vez que les voy a molestar por un rato. Por un ratito. Bueno, anteúltima vez. Vamos a hablar de una capa, de un modelo, un protocolo, una manera que tenemos para definir qué es lo que nos está pasando, que es OSI. No me acuerdo bien qué significaba OSI en sí, no me acuerdo bien el nombre, ya les digo bien el nombre, porque estoy demasiado acostumbrada a llamarlo así, pero es donde identificamos nosotras un problema. Ahí está, Open System Interconnection, interconexión de sistemas abiertos. Es un marco conceptual, es un estándar que se armó, así como tenemos nosotros las reglas ISO 9000, las reglas para IRAM, para estandarizar lo que son, cómo se hace un plano, qué modelos tenemos que trabajar, cómo se puede trabajar en una empresa. También tenemos este modelo de conceptual de las capas. Son 7 capas, es un marco de 7 capas, que describe cómo viaja la información de una red. Con esto estoy queriendo decir que es como un mapa conceptual que organiza cómo viaja la información desde el cable hasta llegar a la aplicación. Esto después les voy a poner en la PPT para mandárselos, pero son 7 capas en particular. Tenés la capa 1, que es la capa física, que es todo lo que es tangible. Tenés el cable, las señales, el hardware. A veces decís, che, se me apagó la computadora. Perfecto, ¿te fijaste si está enchufada? ¿Te fijaste si tenés internet? ¿Te fijaste si tenés todo? Y el hardware mismo. Si se me rompe la máquina,
si le pegas una patada a la máquina y si te desconecta algo, no te va a funcionar. Esa es la base. Luego tenés la capa de enlace de datos, que es, tenés una dirección MAC, tenés una manera de acceder al medio, ¿te fijaste bien las cosas? Luego tenemos, porque es la manera en que se enlaza en sí, es la manera en que trabaja. La capa de red, que es el direccionamiento IP, el enrutamiento. ¿Tenemos acceso? Tírate un ping a Google, que es algo que se hace desde la consola, para ver si le llegan los paquetes. Luego tenemos la capa de transporte, que es donde se arma todo el protocolo TCP/UDP, que es cuántos paquetes sí me andan, cuántos paquetes no, se está perdiendo, me están llegando. Hay un emisor y un receptor. El emisor puede mandar cuantos paquetes quiera, cuantos mensajes quiera, pero no me sirve de nada si el receptor no me responde, si el receptor no me confirma. Si cuando yo mandé el mensaje por WhatsApp no me mandaron los TIC, porque no tengo confirmación. Es un control de flujo y errores. Luego está la capa de sesión, que hace la gestión de sesión entre las aplicaciones. Si realmente puedo entrar a un archivo viejo que yo tenía de Word y que esté desde donde yo lo dejé. Una capa de presentación, que es la traducción de datos, el cifrado, muchas gracias, Dai, la compresión. Y por último, la capa de aplicación, que son todos los servicios que son visibles al usuario. Si me está yendo por el protocolo que es necesario, si tiene sus cosas de seguridad, si se puede usar en realidad. Por eso siempre vamos de lo más chiquito a lo más grande. Y luego hay una capa mágica, una capa que nos encanta a nosotras, que es la capa 8, que no existe en la estandarización de OSI, pero para nosotros sí, porque la capa 8 es el usuario. Y es cuando el usuario no entiende, cuando el usuario no cumple y cuando hace cualquier cosa. Cuando hay un error y cuando ustedes escuchen, che, tenés un error de capa 8, no la casaste, reina. Básicamente es eso, es como cuando le decís no sé, a tu primito, che, vas a comprar pan, ¿a dónde? Y medio que sé obvia que voy a ir a la panadería. Pero hay que detallar todo, recuerden, la computadora es tonta, no sabe. Y así como la computadora no sabe, muchas veces la gente no sabe darle las instrucciones. Pasa, y pasa muchísimo. Además nos pasa a todos. Así que nada, un resumen de todo lo que les rompí hasta ahora. Los servidores físicos, ¿qué tipos de servidores hay? En torre, cuchilla, blade y rack. Los protocolos, LAN y WAN, que son lo que nos define el alcance de la red y cómo funciona nuestra red. TCP/IP, que es el protocolo que hace posible la comunicación. El switch y router, que son nuestros dispositivos para gestionar nuestro tráfico. Y OSI, el mapa conceptual que organiza todo el proceso. Ahora les voy a pegar eso en ese mini resumen en el chat y también el de las capas OSI. Para que sepan que está toda la información, que no les aparezca cualquier cosa cuando estén buscando y que, nada, todo es encontrable, todo es investigable. Chicas, métanse en Wikipedia y estén un largo rato. Es espectacular. Pero nada, las dejo con Dai un ratito para que explique todo el segundo bloque teórico. Pero hasta acá. ¿Hay alguna duda? Genial, chicas, muchas gracias. Súper claro. Buenísimo, chicas. Vamos a un mini break de 5 minutos, así ordenamos todo y ya volvemos. Acá chiquitito. De 31 y 32 con la vuelta. Bueno, ahora vamos a volver, perdón, yo no soy tan graciosa como Cami, le hice para que se rían un poco. Bueno, podemos para que tengan algo hasta nada y ahora viene el aburrido. No les dejo realmente las expectativas altas. No, o sea, la primera clase sí, el nombre acá lo tomamos como asistencia porque no sabían bien de la plataforma, pero lo ideal sería que, o sea, y para que se tome la asistencia, que se conecten a través de la web. Así que nada, pueden ir dejando ahí los comentarios y yo voy a arrancar de acá. Diana, para la próxima, ¿se puede después confirmar, tomando el ejemplo de hoy de la asistencia,
y informarlo en el grupo de WhatsApp, a ver si, por ejemplo, yo tampoco pude tener acceso, pero hice el ingreso de una página, agregar a una página externa, entonces ahí pude, pero después podés informarlo si se tomó la asistencia o no. Dale, las que tuvieron igual problemas, ahí, bueno, hay varias chicas que están acá apoyando. Bueno, y está nuestra nueva líder, que no la voy a spoilear, pero anda por acá, así que solo voy a decir ese spoiler que ya la vamos a ir presentando. Vayan dejando los nombres y las chicas lo anotan y nos lo llevamos para ver. Y ya sabemos que ustedes tuvieron errores con la plataforma y así que todas las dudas vayan anotándolas por acá. Las chicas se lo llevan y después lo vamos viendo y lo vamos comentando. Bárbaro. Así que comenten un signo. Bien, todo lo comentan por acá y lo vamos respetando. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es la virtualización. Si alguna vez no escuchó qué es la virtualización, básicamente es la tecnología que permite ejecutar varias máquinas virtuales desde una única salida. Así como nos habló Cami sobre los servidores y cómo un servidor puede ser nuestra computadora, dentro de nuestra computadora también podemos tener varias máquinas separadas y ahí viene la virtualización. Nos permite ejecutar varias máquinas desde una única, usando todo nuestro CPU y RAM. Por ejemplo, yo tengo un CPU en mi casa y de ahí puedo levantar distintas máquinas utilizando mis recursos y puedo tener, no sé, un Ubuntu, un Debian y un Windows y todos de mi misma máquina. Y ahí nace la virtualización utilizando todos nuestros recursos. Bien. ¿Por qué nace la necesidad de virtualizar? No es un concepto nuevo, Mayfres en la década del 60, que nos habló la clase pasada José, movimiento hacia la computación descentralizada en la década de los 80, y el problema de los servidores en la actualidad, que básicamente, lo mismo que nos contaba Cami, es tengo una computadora que no puedo apagarla porque mantiene, o necesito mantener una aplicación o varias aplicaciones. Por ejemplo, que nosotros, no sé, nos ponemos una consultora donde generamos todos diferentes servicios de inmobiliaria, por ejemplo. Y necesitamos 3 sistemas diferentes y nosotros lo queremos tener en computadoras diferentes. Y no me voy a ir a comprar 3 computadoras para armar los 3 sistemas. Eso lo puedo tener, o sea, la gente anteriormente, en otras épocas, lo hacía resolviéndolo desde una misma máquina, generaba los diferentes sistemas, lo virtualizaba y desde ahí podías generar, manipular las 3 máquinas. Entonces, la necesidad de virtualizar nació con el concepto de, bueno, no vamos a comprarnos 3 máquinas. Y ahí, yo acá les voy a contar una pequeña historia de cuando yo empecé a virtualizar. Yo en la escuela me habían dado las computadoras del gobierno y yo empecé a estudiar sistemas y necesitaba aprender Linux. Y no sabía, porque recién era nueva, no sabía cómo instalar un Linux, ¿no? Y tampoco iba a formatear la máquina, era todo un quilombo y también se utilizaba más Windows. Entonces era como, bueno, ¿qué puedo hacer? Mi máquina era una máquina del gobierno que no tenía muchos recursos. Entonces necesitaba virtualizar una máquina pequeña, porque un Ubuntu no me iba. Y ahí conocí lo que era una máquina virtual, que era un BBM, que básicamente yo puedo tener una plataforma donde puedo correr diferentes máquinas virtuales, donde básicamente ahí instalé mi Ubuntu, le di los recursos que yo podía darle, ni siquiera era un Ubuntu, era un Linux muy barato que tenía muy pocos recursos, pero a mí me servía para entender cómo funcionaba todo el sistema Linux. Así que básicamente se instala un BBM y de ahí podemos manejar todas las diferentes computadoras y ahí poder instalar eso, querés practicar Linux, querés crearte tu propia página. Pero lo que sí no se puede apagar la computadora, es un gran conflicto. Entonces, básicamente, el BBM es la capa de software que crea la abstracción y asigna recursos dinámicamente. Entonces, tenemos el hiperversor,
que es un software que agrupa los recursos informáticos como el procesamiento, la memoria y el almacenamiento y los asigna entre las máquinas virtuales. Y esta tecnología posibilita la virtualización, lo que significa que puedes crear y ejecutar varias máquinas virtuales desde una única máquina física. También se pueden llamar como supervisores de máquinas virtuales. Imaginemos que tenemos a Pepito que necesita un martillo para construir algo. Ok, te voy a dar solo un martillo, porque es lo único que necesitas, pero viene Pepito 2 y necesita 2 martillos. Entonces, como bueno, vos necesitas más recursos porque lo que estás construyendo es algo mucho más grande. Entonces te voy a dar tus 2 martillos. Y eso es lo que hace la BBM, básicamente supervisa y asigna, es la asignada a repartir los elementos que componen a todas las máquinas virtuales. Entonces, toman los recursos de los sistemas de hardware físico y los incorporan a varias máquinas de una vez. Lo que eso permite es crear y gestionar los actuales y los futuros. Cuando el sistema de hardware físico se usa como hipervisor, se denomina host, y las múltiples máquinas virtuales que utilizan sus recursos se denominan guests. ¿Cómo es que funciona un hipervisor? Todos los servidores necesitan algunos elementos del sistema operativo, por ejemplo, el administrador de memoria, el programador de procesos, la entrada y salida, por ejemplo, mouse, teclado, etcétera, red, los controles de dispositivos. A una máquina virtual yo le puedo conectar mi teléfono, pero tengo que configurar bien el BBM para que pueda tomar los dispositivos de entrada y salida que yo le voy a estar mandando. Entonces eso también lo podemos configurar desde ahí. Después, para ejecutar las máquinas virtuales, el hipervisor le proporciona a cada máquina los recursos que se le asignaron y gestiona la programación de estos en relación con los recursos físicos. Yo cuando configuro una máquina virtual, le puedo decir cuánta RAM le quiero asignar. Por ejemplo, no sé, tengo 32 de RAM y quiero darle solo 4 a la máquina que voy a estar utilizando. Bueno, voy y se lo asigno. Y después, también lo bueno es que lo puedo ir modificando, si cómo quiero que funcione la red, todo lo puedo ir modificando, pero lo malo es que tengo que apagarla y eso no es, o sea, si tenemos una aplicación grande que no se puede apagar en ningún momento, no es lo ideal. Entonces el hardware sigue ocupándose de la ejecución y la CPU ejecuta las instrucciones que solicitan las máquinas virtuales, mientras que el hipervisor se encarga de la programación. Se pueden ejecutar diferentes sistemas operativos en simultáneos y estos pueden compartir los mismos recursos de hardware virtualizando con un hipervisor. Sin la virtualización, solo se pueden ejecutar un sistema operativo en el hardware. Hay muchas opciones de hipervisores, tanto de proveedores tradicionales como open source. Ahí no sé si alguna conoce alguno o ha estado utilizando. Yo, por ejemplo, siempre usé VirtualBox o Proxmox también. No sé si alguna conoce. Bien. Y hay tipos, dependiendo de cómo interactúa, hay diferentes tipos. Está BMM tipo 1 y BMM tipo 2. El tipo 1 es acá tenemos el hipervisor, cómo funciona, acá está el hipervisor, tenemos networking, storage, y acá tenemos las diferentes máquinas virtuales que van a estar utilizando nuestros recursos y el hipervisor. Bien. Y acá tenemos dos tipos. El bare metal, que es un hipervisor tipo 1, también conocido como el original o el servicio dedicado, que se ejecuta directamente en el hardware del host y programa los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware. Este tipo de hiperversión suele usarse en los centros de datos empresariales o en otros entornos que se basan en servidores. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, y así como podía ir a los servidores físicos a manipularlos, en mi computadora tenía Proxmox, donde podía ejecutar esos mismos servidores, los tenía todo en mi máquina y los podía manipular. Todo con mi usuario y
todo, y desde ahí también tenía gente de Rosario, por ejemplo, y los podían manipular desde ahí. Yo era la persona que estaba, justo yo soy de Pergamino, entonces estaba en Pergamino y la otra estaba en Rosario, y desde Proxmox veíamos todo, y cada vez que se hacía algo físico, ahí vas a jugar. Pero dentro de la virtualización se pueden también manipular los servidores físicos. Entonces son más para lugares grandes, básicamente. Y después está el tipo 2, que es el hostel, que se puede conocer como hipervisor alojado y se aloja en un sistema operativo convencional como una capa de software o una aplicación. Ya acá entra VirtualBox, VMware, Workstation, eso lo puedo tener en mi máquina. Básicamente funciona extrayendo los sistemas operativos guest del sistema operativo host, y los recursos de la máquina virtual se programan en un sistema operativo host, que después se ejecutan en el sistema de hardware. Básicamente son ideales para los usuarios individuales. Yo que quiero jugar en mi casa y quiero tener un Debian y un Ubuntu, lo puedo instalar en mi máquina local y sé que no voy a estar construyendo algo grande. Entonces, si solo necesito un Debian para tirar algunos comandos y jugar o hackear a alguien, pero lo puedo hacer desde mi máquina local, entonces ahí estaría usando más un software. Bien, y acá tenemos un poco de cómo es el tipo hipervisor tipo 1, que tenemos el hardware, CPU, memoria, disco, red, las máquinas virtuales, monitor 1 y los diferentes sistemas operativos. Y después en el hosteado tenemos el hardware, o sea, nosotros tenemos directamente el hardware, el virtual machine y después los sistemas operativos. Y en el que tenemos hosteado local, tenemos el hardware, el sistema operativo que instalamos, el monitor de máquinas virtuales, los sistemas operativos y nuestras aplicaciones. Bien. Y ahí esto va de cómo van haciendo el cloud computing, o sea, para saber a dónde vamos, hay que conocer de dónde venimos. Ahí, según Wikipedia, cloud computing puede ser caracterizado como la evolución natural por la amplia opción de virtualización de recursos, arquitecturas orientadas a servicios y utility computing. Bien, las capacidades de la virtualización son compartición de recursos, agregación de recursos, emulación, aislamiento. Básicamente estos son todos los beneficios que nos puede llegar a dar tener la virtualización. Y acá básicamente tenemos dividido cómo son los servidores físicos, que podemos tener una aplicación, tenemos un aislamiento total, el arranque es en minutos, el peso es solo la aplicación, la portabilidad es baja, y los casos de uso son para aplicaciones más legacy. O sea, antes van a conocer empresas que dicen, no, esta aplicación la tenemos o la estamos migrando a cloud, pero la tenemos alojada en este servidor que está en el ropero de Pepito. Y es como, ok, eso es un gran problema, pero hay muchas empresas que siguen teniendo sistemas así de legacy. Eso puede llevar muchos problemas si no se migra. Y bueno, después tenemos la virtualización, que podemos tener un sistema operativo por máquinas virtuales, el arranque es de 1 a 2 minutos, entre que te inicia, te tarda en cargar, tenés ya por cada máquina virtual, la portabilidad es media, y bueno, lo bueno es que te da seguridad porque lo puedes cerrar las redes, como contaba Cami, para que a nadie acceda. Y nada, también te podés tener multisistemas operativos. Entonces, básicamente, la virtualización dentro de un hardware físico, podemos tener diferentes sistemas operativos, el hipervisor y los diferentes sistemas y aplicaciones en cada VM diferente. Y después, que más adelante lo vamos a estar comentando en otra clase, tenemos los contenedores, que básicamente podemos tener las aplicaciones corriendo en una misma máquina
corriendo diferentes contenedores. Una buena referencia es como un hostel donde compartís misma habitación, mismo cocina, mismo baño, en un mismo lugar. Bien. Así que eso vamos a tener una clase dedicada a contenedores, eso es un poco adelantado. Y los problemas de la infraestructura tradicional es la escalabilidad vertical, que es aumentar potencia a un solo servidor físico, tiene límite de hardware y suele requerir tiempo de inactividad, downtime. Si nosotros tenemos o sea, una arquitectura tradicional, un servidor físico que tenemos que mantener, básicamente, si nosotros nuestra aplicación escala, hay momentos donde, por ejemplo, yo trabajo para una fintech, cada minuto que la aplicación se puede llegar a caer es mucha plata que se pierde y mucha gente que va a estar muy preocupada. Entonces no puedes tener la aplicación caída un minuto, porque eso afecta mucho al negocio. Imagínense si yo tuviera que mantener eso en mi casa con una computadora. Sería un horror. Entonces, básicamente, uno de esos problemas es que no puede haber downtime. Si yo tengo que cambiarle la RAM, porque la RAM se rompió de la nada, tengo que apagar la máquina, sacarle la RAM, cambiarla, esperar a que inicie, que la tome, o el disco, tipo mucho peor. Entonces, eso no es escalable. Después tenemos los costos CAPEX, que es la infraestructura tradicional, requiere una inversión inicial masiva en activos físicos que se deplecan. Básicamente, si nosotros, para empezar una aplicación, poner que tenemos una aplicación de videojuegos que sabemos que va a ocupar un montón de espacio, que va a necesitar un montón de hardware. Para solo empezar con el proyecto necesitaríamos mucha plata para poder comprar todos los insumos que vamos a necesitar. Entonces, la inversión inicial va a ser muchísima. Y además no va a durar en el tiempo, porque de acá a 2 años va a pasar a ser deprecado, entonces no nos va a servir. Y ahí es gastar más plata y el negocio no termina siendo sustentable. Lo bueno del cloud es eso, que lo podemos cambiar y realmente es, no sé, el usuario no lo ve, el usuario final, como nosotros, si vamos y contratamos a AWS y alquilamos los diferentes recursos, básicamente no lo vemos. El usuario somos nosotros y no lo vemos. Si nosotros tuviéramos que cambiar eso físicamente, sí veríamos la plata más exactamente cuánto vamos a gastar. El costo es mucho más elevado y tendríamos que ver que realmente funciona para lo que necesitamos y que no se va a duplicar en el tiempo, igual va a pasar. Después la alta disponibilidad limitada. En el modelo físico, si un servidor falla, el servicio cae. La virtualización facilita la redundancia y el failover. Por ejemplo, yo necesito, no sé, actualizar una base de datos. Y para actualizar esa base de datos necesito apagarla y prenderla. Básicamente, si estoy en cloud, por ejemplo, yo puedo cambiar de instancia y en segundos esa información no frenó en ningún momento. Si yo tuviera que hacerlo físicamente, lo mismo, tendría que apagar, prender, y eso es tiempo de fallos, y si eso se rompe en el tiempo también, vas a hacer el cambio, de repente no te prende la computadora, ahí es otro incendio que no querés vivir, básicamente. Así que básicamente la infraestructura tradicional no nos deja fallar, no deja tener un punto de falla, porque va a ser todo peor, o sea, era peor. Yo tengo suerte de que nunca viví esto tanto, o sea, sí, trabajando en telecomunicaciones, pero no, ya mirando a cloud, realmente todos estos problemas tuve la suerte de no transitarlos, porque realmente es mucho tiempo y que no lo podés estar ocupando en otras cosas eh, y no en lo tradicional. Pero hay muchos negocios que todavía se siguen llevando por acá.
Bien, ahora vamos con la arquitectura cliente-servidor, que acabo de llamar a Cami nuevamente. Se me apagó la cámara. A ver. Ah, bueno. Será sin cámara, chicas. Ah, no, ahí está. Bueno, las baiteé. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el modelo de cliente-servidor. Es una arquitectura. Arranquemos con qué es una arquitectura, palabra nueva, mucho para investigar. ¿Qué es una arquitectura de red? Donde los clientes dicen, che, dame recurso, dame datos, dame servicio, dame algo, y los servidores, que es nuestro equipo físico, tienen que procesar y responder. Y acá viene lo importante. Recuerden que la máquina tiene que procesar, tiene que pensar. Nadie debería responder sin pensar. Piensen en el servidor, en este momento, como un club. Piensen en el servidor como este espacio que tenemos nosotras. Es un lugar donde están guardados los recursos, ponemos los ejemplos anteriores como películas, datos, aplicaciones, y el cliente es cada una de ustedes. Cuando se acercan a la puerta, cuando se acercan al Meet y quieren entrar, nos piden un acceso. El servidor va a escuchar la petición, va a revisar si ustedes están en la lista, usualmente, y les entrega lo que pidieron. En este caso es el acceso a entrar. Esta dinámica de yo te pido, vos me das esta transacción con el servidor, con la computadora, con cloud, con todo, se repite todo el tiempo. Cliente, usuario, ustedes van a solicitar, el servidor, la máquina o este patoa que tenemos en la puerta nos lo va a responder y nos lo va a dar. En la práctica, el cliente puede ser una aplicación, porque puede ser una aplicación misma el cliente, en su computadora, y el servidor puede estar en un data center en La Quiaca o en la nube, que también es una computadora en La Quiaca. Y el cliente nunca necesita saber cómo está organizado el servidor. Ustedes no necesitan saber cómo funciona la computadora. La gente no necesita saber. No precisa para cumplir sus tareas saber cómo funciona el microcontrolador, cómo entiende que vos estás tocando la tecla C y te escribe una C. ¿Sí? Nunca necesita saber todo el proceso interno para cumplir sus funciones. Solamente le importa que lo que pide lo tenga enfrente. Dice, quiero que la tecla C me escriba C. Quiero entrar a mi perfil, quiero hacer esto. Que el servidor pueda darle la respuesta correcta. La ventaja de este modelo es que te centraliza la lógica y todos los datos del servidor. Mientras que los clientes pueden ir tranqui, pueden hacer sus cosas. Cuando decimos que unas aplicaciones pueden ser un cliente, es porque toda aplicación precisa un recurso. Como por ejemplo a mí me pasaba lo de la cámara. Meet te pide la cámara. Meet, como si vos lo tuvieras instalado como una aplicación propia de tu computadora, te pide el recurso cámara y vos tenés que darle el permiso en particular. Pero no es solamente vos como usuario, sino la computadora misma. En este caso, vos serías como el servidor de esa aplicación, que es un cliente. Mientras nada, los clientes no necesitan saber todo, tiene ese proceso en la computadora, mientras el cliente puede ir tranquilo, pueden tener varios clientes, etc. Con esto logramos varios puntos, que es seguridad, porque hay un pedido, hay un procesamiento y hay una respuesta, que te la permite o no. Consistencia, de que sabes que todas las veces que se haga ese pedido va a tener una respuesta, positiva, negativa, falsa, puede ser. Y la escalabilidad, de que puedes hacer más. Y de que si mañana se me suman 1000 usuarias nuevas, si vienen 10 chicas más a esta clase y quieren entrar, van a tener que pasar este proceso. Y no van a necesitar una falta de instalar, de poner 1000 DAIs para que les den acceso o no. Me refiero a Dianas. Porque con que una ya quiera entrar acá a la reunión, ya con una sola que esté dando los accesos nos alcanza, nos sirve y no nos sobra, pero nos alcanza lo suficiente. En cloud, este modelo se va a potenciar, porque los servidores ya no son máquinas físicas que ustedes tienen que agarrar y mantener, sino que es la compu de otro. Entonces, quien nos provee este servicio distribuido, que puede crecer, que se puede reducir, es a demanda. Entonces, ustedes no lo manejan, pero se repite. El cliente servidor es la base de todo lo que ustedes van a usar, desde Netflix,
desde una API de autenticación, desde la respuesta que vos querés de la computadora, de decirle, dame una foto, y exactamente la nube son los padres, porque es como Papá Noel, son los papás. En resumen, el cliente pide, el servidor provee. Y la nube hace que esta relación sea flexible, que sea escalable y que sea accesible desde cualquier parte del mundo. ¿Alguna duda hasta acá? Fantástico, las devuelvo con Dai. Vanessa, gracias, Cami. Bueno, ahora vamos a seguir con arquitectura monolítica versus distribuidas. No sé si alguna... Sí, Vanessa. Bueno, No, perdón, si perdón. no, tranquilo. Si alguna sabe qué es arquitectura monolítica versus distribuida, versus servicios, lo voy a ir comentando. Pero básicamente tenemos arquitectura monolítica y distribuida, que básicamente la monolítica nos dice que toda la app tiene un solo proceso, es ejecutable, es fácil de desarrollar y deployar al principio, o sea, yo puedo tener una app muy simple y digo, bueno, todo esto va a funcionar en el mismo lugar, porque es algo simple. Entonces tiro todo mi deploy, bueno, todo funciona bien. Es difícil de escalar de partes independientes porque es como, bueno, es una aplicación chica, no me sirve turnos médicos, por ejemplo. No me sirve tener los clientes por un lado, los doctores por otro lado. Puede funcionar todo en un mismo sistema. Pero si falla un módulo de ese sistema que es simple, se puede llegar a caer todo. Y es simple. Entonces, por ejemplo, hay muchos, bueno, yo he tenido lugares donde esto queda legacy, por ejemplo, porque decís, bueno, esto va a ir creciendo de a poco, y eso en el largo periodo de tiempo va teniendo nuevas features, nuevas funcionalidades, y no es escalable en el tiempo, nuevamente, un poco de dónde venimos, antes todas las cosas sean monolíticas, porque era la mejor forma de llevarlo, hasta que nacieron microservicios, los sistemas distribuidos, donde básicamente un sistema puede no depender de otros, y ahí viene lo distribuido a pelearse con lo monolítico, y es como, no, lo monolítico básicamente, lo distribuido básicamente es distintos componentes en distintos servidores, procesos. Cada parte puede escalar de forma independiente. Si yo necesito, si tengo una parte del sistema, por ejemplo, no sé, una tiquetera, no sé, se puede ser una tiquetera o Netflix, por decirlo, alguna plataforma de streaming, que va a tener, eso es algo muy grande, que básicamente sí va a necesitar diferentes sistemas, una parte de pagos, una parte de usuarios, cómo tiene que estar protegido cada una, y ahí nacen los microservicios. Entonces básicamente lo monolítico es algo solo, donde funciona todo un sistema, y los microservicios son diferentes servicios que hacen el funcionamiento de uno mismo. Eh, entonces ahí no, ninguna es más buena que otra. Hay varias personas que por ahí se pelean en, no, esto es mejor que esto, y no hay una arquitectura buena o una mala. El monolito no es un error de diseño. Muchas empresas exitosas funcionan así, o tardaron años en distribuirse, o hay muchas empresas que siguen mirando y separando sus sistemas a que sean microservicios. También los microservicios tienen sus problemas, que hay mucha información en Internet sobre todos los problemas que pueden llegar a tener tanto los sistemas microservicios como sistemas monolíticos. Entonces, cada vez que los vayamos a utilizar, sí, según cuántas personas tengan la empresa, también, o sea, pueden haber diferentes equipos que se encarguen de cada servicios diferentes en las plataformas de microservicios. Entonces, no hay una forma buena ni una mala. Cuando nosotros vayamos a trabajar en una empresa, vamos a ver de qué manera funcionan sus sistemas, y vamos a determinar,
acá infraestructura tiene mucho que ver de cómo se va a estar dividiendo el servicio. Si es mejor, si es algo chico, vamos a ir por lo monolítico, es lo que funciona, es lo que sirve, es escalable para esa empresa, no pasa nada si se cae una parte, lo podemos solucionar. Entonces, lo monolítico ahí puede ser lo bueno y lo que nos va a producir mucho más costos, porque también los microservicios nos pueden producir más costos y capaz que no es lo que necesitamos. Entonces, en cada lugar donde estemos desarrollando, haciendo sistemas, tenemos que ver bien el caso de uso que le vamos a dar y realmente si es necesario. Porque hay muchas empresas también dicen como, no, los microservicios son la nueva onda, lo que funciona, lo que todos queremos, el mundo ideal. Y quizás no es lo que querés y terminás gastando de más. Y entonces como hay que ver cada caso que le vamos a dar y cómo lo vamos a estar utilizando. Eh, y bueno, y acá un poco de la historia, de cómo hasta del 80 al 90 se podía ver más lo monolítico, los servidores físicos, el data center propio. Después del 2000 al 2010, más talleres, servidores virtuales, hosting dedicado. Y ahora de 2010 a 2020 más a microservicios, o sea, desde que yo empecé a trabajar en 2020, ya el mundo estaba pasando a ser más microservicios, y AFPAS, Nube Pública, ya todo empezó más acá. Ahora con todo lo de la IA, la verdad estamos yendo a un mundo nuevo y es lo que está pasando. Eh, por eso, el mundo va cambiando y para entender a dónde vamos también hay que entender desde dónde partimos, y que hay algunos lugares que siguen funcionando con la arquitectura monolítica o que siguen teniendo servidores físicos o los servidores siguen existiendo y van a seguir existiendo. Entonces, ahí hay que entender muy bien qué parte estamos tocando y qué queremos hacer nosotros dentro de esto, ¿no? Después, bueno, tenemos la capa de presentación, negocio y datos, que un poco nos habló Cami, que la presentación es lo que ve y toca el usuario, más la parte front, la aplicación móvil, la pantalla de un cajero. No tiene lógica de negocio, o sea, igual sí tiene lógica de negocio para mí, porque la interfaz, por eso también nació UX. Eh, UX básicamente es la parte de diseño de los front, las web front, eh, donde básicamente el usuario va a estar manipulando en nuestra aplicación. Entonces, bueno, básicamente esa es la capa de presentación. Después está la capa de negocio, que es la lógica, que es donde vienen las reglas. Por ejemplo, si el saldo es mayor a X, aprobar la transferencia. API, servicio, validaciones, el cerebro de la aplicación. Y después tenemos la capa de datos, que es la persistencia, la base de datos relacional, SQL, archivo, que solo guarda y entrega información y no decide nada. Por ejemplo, en un restaurante, el menú y el mozo son la presentación, son los con quienes vamos a interactuar, a quienes vamos a hacer los pedidos, qué vamos a elegir, qué pedido vamos a hacer. La cocina es el negocio, y la despensa y la heladera son los datos de lo que nosotros vamos a pedir y queremos. Bien. Acá, bueno, acá tenemos un poco de cómo funciona lo monolítico, que es la interfaz de usuario, la lógica de negocio, la capa de acceso a datos, y ahí va a una base de datos, por ejemplo, y la de microservicios tenemos la interfaz de usuario, va a un microservicio, o a otro, o uno y a uno, y de ahí vamos a donde queremos ir. Acá, por ejemplo, es una base de datos, pero tiene más redirecciones miembros. Después tenemos los backup y disaster recovery, que básicamente en entornos virtuales usamos Snapshot como fotografía de estado del disco. Básicamente en los servidores físicos o en la antigua, cada vez que nosotros queríamos guardar lo que teníamos en nuestro sistema operativo, sacábamos como una pequeña foto sobre qué teníamos en ese momento en el sistema operativo y hacíamos el backup. Y después, no sé, se rompía y para restaurarlo teníamos que usar ese backup.
Eso lleva mucho tiempo, no es durable en el tiempo. Por ejemplo, ahora en Cloud básicamente podemos tener más automatizaciones donde estas snapshots se hacen automáticamente, no sé, lo programamos todos los días a las 11 de la noche. Entonces, todos los días va a ser un snapshot de esa máquina que tenemos, lo va a guardar y pues ese backup lo queremos 3 días, una semana. Entonces, eso lo podemos hacer automatizado y se va borrando y hace un ciclo y nos va ocupando espacio, porque si nosotros tendríamos que hacer un snapshot de una máquina física que nosotros manipulamos, nos llevaría tiempo, nos llevaría mucho espacio, el espacio lo tendríamos que cuidar nosotros. Eh, Así que nada, básicamente eso es los disaster recovery, los backup que se manipulaban antes. Y ahora vamos a ir a un pequeño descanso de 15 minutos y vamos a volver, que ahí las quiero invitar a que vamos a hacer un hands-on sobre VirtualBox. Así que la que se lo quiere instalar y lo vayamos siguiendo en vivo es más que bienvenida. También se puede descargar el ISO de Ubuntu o la máquina que quiera instalar y acá les voy a dejar los links. Pero nada, después del break vamos a ir con esto. Dai, discúlpame, Brenda, Sí, habla por acá. ¿Te puedo aquí hacer bien. 2 consultas o Sí, las hacemos del break? sí, no, decime. Fuera de lo que es el concepto, ¿no?, de disponibilidad, ahí Cami mencionó en las buenas prácticas como de aislar físicamente lo que es la capa de seguridad, aplicación, datos, servicio, por separados, ¿no? Corríjame si estoy equivocada. Pero si usamos lo que vos mencionaste de virtualización, con la configuración correcta de red, esto llegás al mismo nivel de aislamiento, ¿no? O sigue siendo superior haciéndolo físicamente. No me quedo en duda. No, o sea, depende más de la lógica que utilices. Sí, Cami. No, no, está aquí. No, básicamente es, perdón, me distraje. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo porque la seguridad la va a estar manejando la persona que básicamente lo manipule. O sea, más que nada es la lógica que se utiliza para denegar los diferentes servicios. O sea, Es es más, independiente uno de otro, ¿no? sí. O sea, lo podés conectar, pero eso, tenés que tener las reglas bien determinadas de qué querés que pase y qué no. Tanto en lo físico como, o sea, lo virtual en sí es también un poco lo físico, es tu máquina, tu local, pero va a tener el hiperversor donde vas a poder subir tus diferentes virtualizaciones y ahí vos le vas a poner tu capa de seguridad. O sea, alguien también se puede, o sea, Cami que está aquí se puede conectar al Wi-Fi y si yo tengo todo abierto en los puertos y manipular, subirse a mi Ubuntu y manipularlo sin problema. Entonces ahí es como yo le determino la capa de seguridad que no quiero que ingrese o qué puertos quiero que ingrese y así también es una red física. Ahí va, gracias. Sí, voy a hablar. Depende mucho también de para qué lo quieras. O sea, todo es hackeable. Y de cuánto se puede hackear y cuánto se puede llegar se utiliza como principio las capas OSIS. Porque es como que vas desbloqueando anillos de seguridad hasta llegar al núcleo de lo que es la aplicación y la computadora del otro, que viene a ser directamente la parte física y el cableado. Sí. Lo explicamos de maneras distintas respecto de los beneficios del aislamiento, porque nos dedicamos a explicar partes distintas. Ella ha centralizado en lo que es el cloud y yo en lo que he centralizado en lo físico, que igualmente siempre tenés que tener en consideración que depende quién lo va a administrar, cuánta plata tienen para hacerlo, en qué van a poner sus prioridades, si lo van a hacer en físico o lo van a hacer virtual. Es más que nada gusto, pero usualmente te sale un toque más barato un hipervisor para todo. Claro, virtualización. Y demandas distintas distros para estar utilizando ahí. Pero hay gente que tiene, mira, yo tenía una computadora que me cayó de la nada de un garage que lo usaban solamente para las cámaras de seguridad y lo terminamos armando un servidor.
que Sí. después se conecta con otras computadoras. Entonces, es muy depende de lo que vos tengas a disponibilidad y lo que quieras usar realmente, pero en seguridad todo depende de los agregados de seguridad que vos les pongas y cuánto lo expones. Clarísimo, chicas. Gracias. A vos. Preguntan en el chat. ¿Aprovechamos ahora o cuando volvemos? No sé si. Bueno, tenía una consulta. Perdón. ¿Levantaste la mano o hablas directamente? Me haces la pregunta a vos. Ah, sí, bueno, como decía en el chat, que tenía una consulta un poco alejada, pero me daba mucha curiosidad porque, o sea, yo me dedico más a data, a machine learning, nada que ver, o sea, como que arquitectura lo aprendí muy a las tumbos. Y toda esta parte de la VM, cuando entra en modo lectura, por el uso recurrente, y como que mandar scripts tipo de limpieza o limpieza de memoria, no encontrar el origen de por qué entra en modo lectura. O sea, no sé si es el hardware o es el uso, o dónde empieza a degradarse, que vuelve a modo de lectura. Sí, ahí debe estar lleno de logs, probablemente ocupando todo el disco que le asignaste. Quizás le podés subir el disco, si es que seguís teniendo en tu local, le podés subir el disco que está utilizando, porque probablemente esté lleno. Entonces, y ahí capaz que cuando podés ingresar, hacer limpieza de lo que no estés utilizando, o hacerte un backup de eso y guardártelo en otro lado y limpiarla. Probablemente sea por eso. O sea, está llena de logs y no tenga más. O sea, subirle la memoria, que eso lo puedes hacer. No sé qué hipervisor usás. No, es una VM privada que no puedo modificar, solo cuando se pasa esto grito, necesito ayuda y básicamente yo ya tengo como mi script de ese que me sale, pero como que no sé, como que tengo un problema. O sea, vos no les podés dar más recursos, digamos. Sí, o sea, no sé qué problema de diseño tengo que se me vuelve a llenar todo. Sí. Hay un concepto que va por detrás de la arquitectura, que es el file system. Y es lo que decide, por así decirlo, sobre el funcionamiento propio de los recursos de la computadora. Es como cuando tu cuerpo, como cuando vos sentís algo ajeno, como una fiebre, ponele, el cuerpo siente que entran como un virus, una enfermedad, y le sube el calor a tu cuerpo para priorizar lo que el funcionamiento propio. Lo que hace la computadora es lo mismo, sabe que estás dándole mucha rosca, entonces le quita los permisos, le quita todo y te lo deja así. Básicamente, pero sí, le estás dando con un caño. En criollo. No, sí, me di cuenta de eso, que estaba como priorizando tratar de achicar recursos por todos lados, de modelos, igual, es como empieza como a explotar por todos lados. Pasa mucho, tranqui. Bueno, vamos a un pequeño break de 15 minutos y vamos con este canción. Básicamente, acá, si alguna quiere ir siguiéndome, vamos a... O sea, las puedo dejar también que la hagan ustedes mientras voy guiando. A mí me parece muy divertido. Pero básicamente acá podemos descargar VirtualBox, pasé todo en el chat. Esta es la página de VirtualBox, dependiendo de nuestro sistema operativo. Empezamos con yo acá estoy en Intel, acá lo descarga y bueno, lo vamos descargando y también nos descargamos el Ubuntu. Yo descargué la última versión, que es esta. Que es el Ubuntu 24.4, así que nada, la pueden descargar y vamos instalando en conjunto y haciendo y jugando un rato. Así que nada, vamos a un pequeño break de 10 minutos quizás para así terminamos a las 1 bien. 10-15 minutos, 10 seguramente. Así que nada, vayan a calentarse el agua del mate o café, lo que tomen en su país. Y si no toman mate, pruébenlo, que es increíble. Así que nada, un ratito.
Buenas, buenas. Bueno, ahora hablemos las dos en conjunto. Te agarra bajo la cámara. Soy mucho más bajita que vos. Bien, ahí va. Pero bueno, ¿quiénes se lo pudieron instalar? ¿Quiénes se pudieron bajar el ISO? ¿Quiénes están? A ver, necesito que prendan cámaras, prendan micrófonos. Acá es donde se arranca el debate. A ver. ¿Quién ese? Lo bajé nomás. Bien. ¿Qué bajaste, Clau? ¿El VirtualBox y el ISO o solo el Ubuntu también lo bajaste o solo el VirtualBox? Disculpen, justo estaba comiendo, sí, las dos cosas. Lo que lo hice. ¿Alguna más? Vamos, no sean tímidas. Yo estoy recuperando la Virtual Machine que se me rompe. Buenísimo. A ver, Ceci, ¿te animás a compartir pantalla y te voy guiando? Yo quiero que ustedes jueguen y lo puedan ver cómo es. Básicamente es un hands-on y vamos a hacerlo todo en conjunto. Estamos totalmente aprendiendo todas y es muy divertido. Es más divertido si lo hacemos con la compu de ustedes, principalmente así lo aprenden mejor y ven que el usuario hace al arrancar. Entonces nos sirve mucho más. Pregunta, ¿hay que usarlo desde la VM o desde la... O sea, de hypervisor o desde cualquier VM? Porque yo tengo la VM. nada más. Lo ideal sería más desde VirtualBox. Ok. Les preparé, acá está el desafío. Dale. Ahí les comparto. Voy a poner personalmente. Y les voy a compartir el documento de hands-on. Bien. Acá está. Este es el documento. Bien. Voy a ver si tenemos valientes. Bueno, Luisa sí dice que bajó VirtualBox y la hizo. Yo uso Linux, bajé la ISO. Lindo. Buenísimo. Ceci, ¿te animás a compartir? Sin miedo, no mordemos. Buenísimo. Compartir y vamos haciéndolo en conjunto. Ahí. Así aprendimos todas. ¿Te parece lo ideal es que ustedes puedan hacerlo y nosotros vamos guiando? Bien, buenísimo. Bueno, y básicamente tenemos lo principal que te muestra el VirtualBox. Le vamos a poner acá, yo necesito que a la VMName, bueno, ahí ya mandé la guía, pero el ideal y el objetivo de hoy va a ser crear desafío semanal, es instalar el VirtualBox y levantar un entorno de 2 VMs, tanto una aplicación y otro de base de datos. Entonces vamos a levantar 2 VMs, ahí se le puedes poner VM medio app, en vez de VMName Kali, le ponemos VM medio app. Ceci, ¿ahí me escuchás? Buenísimo. Ahí en la parte de VMName, sí, ahí iría VM medio app.
la primera. Justo ahí. En la primera, en BM Name, en donde dice Cali, ahí le ponemos PM-medio app. No. Ok. Bueno, les voy a compartir un cachito yo, si querés Ah, sí, volver puede a... haber trabado. Sí, si querés volver a probar. ¿Querés compartir, Flor? Ahí sí te sale. Y tranqui, ninguna tenga miedo que estamos todas aprendiendo. Estamos jugando, ¿no? Estamos jugando en producción como nos gusta hacer de las de sistema. Chicas, no se preocupen, esto pasa, Estel en vivo. Bien, ahí vamos a ir a la parte donde dice nueva, para crear una nueva BM. Ahí está, ahí me están viendo bien. Sí. Buenísimo. Buenas. Sí, ahí yo le di crear nueva y esto es lo que acabo de abrir. Ahí le puse BM guión medio app. Ah, claro, justo esa parte no se ve, solo se ve la parte principal de VirtualBox, digamos. Para de haber elegido Dando su compartir explicación. pestañas, sí. Claro. Es un montón. Sí. Ahora. 62. Me había olvidado. Bien, Ahí va. BMA, muy bien. Ahora sí. Ahí en la parte de ISO puedes elegir ISO, muy bien que ya elegiste Ubuntu. Y ahora vamos a siguiente. Ahí en username le puedes poner BM-medio app también. Para que me voy a traer otro teclado. Si querés ponerlo todo en minúscula, para así después cuando lo vayas a ingresar en la... Bien. Y en contraseña ponerle admin. También en hostname. No sé, bueno, sí. En hostname es más importante. En hostname ponele también BM app en minúscula, perdón. Principalmente porque suele ser case sensitive la distribución de Linux, o sea que te hace diferencia entre minúscula y mayúscula. Entonces, un día te olvidaste de cuál tenía mayúscula y cuál tenía minúscula y se te hace con la contraseña y no te funciona. Ahí ponele la siguiente. Ahí básicamente es la parte donde yo les decía que pueden determinar cuánta memoria quieren o CPU. Ahí con eso básico que tiene está bien. Manda la siguiente. Acá vamos a instalar un server que es mucho más amigable que levantar un escritorio. Ahí básicamente tenemos toda la información sobre lo que estamos instalando, que va a tener nuestra VM. Bueno, acá se le va a dar 25 de giga, que no te lo toma directamente todo, te lo va a ocupar, sino que lo va a ir ocupando a medida que vayas haciendo crecer tu máquina virtual. Bien, ahí terminar. Y ahí empieza a levantar nuestra máquina virtual. A la chica del chat que quería hacer zoom, con el scroll de tu mouse puedes hacer zoom directamente y ampliar la imagen. Sí, si no, en la parte de Google Maps hay una lupita que dice ampliar imagen también y se puede hacer. Bien, ahí va a estar iniciando esa, que ahora se va a estar instalando todo, y mientras en paralelo vamos a armar la otra, que es lo mismo. Bueno, ahí pone ahí try Ubuntu, ahí está directamente, ya lo tomó. Ahí capturar para que toque el mouse. Igual, como hace un server, no te va a usar el mouse, o va a usar el teclado. Pero si usáramos un desktop, básicamente sí tendríamos que configurarle la entrada y salida para que utilice nuestro mouse y nuestro teclado. Ahora vamos a nueva.
y vamos a ponerle VM-medio-db, que es donde vamos a instalar la base de datos. Y también llamamos al ISO, el que instalaste anteriormente. Ahí está, ahí lo tengo. Bien. Ahí en terminar. Puede que ahora nos queda mucho. No, pero puede que sea también en tiempo. Ahí va. Ahí ponerle también lo mismo, VM-medio-db. Contraseña admin. Ahí está, perfecto. Bien, y ahí termina. Ahora intenta abrirte la otra que ya te había levantado, que estaba levantando, que está ahí, está abajo, me parece. Sí, la tenés. Ahí sí. Bien, ahí se está instalando en una y la otra también la vamos a tener instalada para cuando cargue, que bueno, va a tardar unos minutitos. También lo que decía en la parte de si ahí te volvés. Dai, Sí, Dai, disculpa. Flor, estás muteada, no se te escucha lo que querés decir. Disculpa que te interrumpa. no, tranqui, por favor. Abran los micrófonos y hablen tranquilamente. Ahí abajo. En Switch, tuvo en support. Sí, tranqui, no pasa nada, ahora va a estar cargando. Fíjate que ahí arriba igual sigue cargando. Andate un cachito al VirtualBox. Bien, ahí. Fíjate en la parte donde tenés VMA, ahí están los dos instalando los Ubuntu. En la parte donde dice configuración, cuando vos tenés apretado uno y pones configuración, ahí arriba, básicamente puedes tener todo el sistema que le vas a estar dando a la aplicación, tu sistema propio que estás creando, la VM. Y ahí, por ejemplo, en la parte de red podés configurar qué salida o entradas querés que tenga. Acá está bien, justo necesitamos una NAT para que pueda conectar a internet, todo. Pero le podemos, básicamente es como si tuviéramos una computadora totalmente 0 kilómetros y la podemos configurar y jugar totalmente desde ahí. Chicas, disculpen. Sí. Por defecto toma tu IP, ¿no? Sí. La VM. Sí. Pero vos podés modificar esto. Sí. Sí, bueno, acá, por ejemplo, el Cloud que tenía no sé si que tenía un Kali. Bueno, Kali es muy peligroso, pero bueno, es donde todos juegan a hackear, si alguna no conoce. Y nada, todas alguna vez probemos Kali. Lo he probado Kali, es muy divertido. Es peligroso, es interesante. Sí, no, y te das cuenta de lo vulnerable que sos y cómo tu información puede estar. Es Cali con, perdón, mi ignorancia, Cali con C, K. Con K. Con K. Kalinina. Hay muchísimos sabores de Linux respecto de cada cosa que vos necesites. Sí, hay diferentes distribuciones. Y si querés, fíjate si está, si abriste las otras dos que tenías, están iniciando. Hay uno, bien, siguen cargando. Se bajó una imagen con extensión VirtualBox. Visual Array. No pasó nada. O sea, lo ideal sería que se te descargue una ISO, pero si tu computadora te descarga una BDI, debe ser por la configuración que tiene determinada. Bien. Bueno, puede tardar varios minutos. Porque es Virtual Disk Image. Debería funcionar. Sí, eso debería funcionarte igual. A ver acá. Si alguna siguió los pasos y ya le abrió, avise. Capaz mi compu quedó ahí media. No, se toma su tiempo.
Sí, bueno, igual si no llegamos, yo sé que tenemos que cortar a las 1. Pueden seguir todo el hands-on y divertirse ahí, publicarlo por la plataforma de la universidad o compartir por WhatsApp, todo lo que quieran. Esto más que nada por eso, si necesitan probar o jugar con Linux, por ejemplo, o intentar entender cómo funciona el servidor. A mí realmente cuando empecé a trabajar en telecomunicaciones, haber jugado con esto me sirvió muchísimo. Cuando me tocó ir a instalar un Debian por primera vez a un servidor, yo ya lo había hecho 10.000 veces en la máquina virtual, entonces fue realmente muy fácil. Entonces jueguen con esto, aprovechenlo, no están gastando plata, están instalándolo directamente en su computadora, lo pueden apagar y prender cuando quieran. Entonces traten de jugar con estas cosas y ya cuando van a defenderse en una entrevista laboral, pueden decir que lo utilizaron, o las cosas que hicieron, o mismo pueden levantarse sus aplicaciones, así como ahora vamos, consume lo que vos quieras darle, o sea, también una máquina virtual no quiere decir que le tengamos que instalar, o sea, un sistema operativo no quiere decir que tenga que tener un escritorio, o sea, el escritorio básicamente nos consume muchos recursos, por eso acá vamos a levantar solamente un server, que es básicamente una consola únicamente, y es todo por línea de comandos. Y eso, ahora gracias a la IA también tenemos mucha facilidad de manejo de comandos. Yo antes me da mucha risa, tenía en un papel, tipo todo anotado los comandos y las descripciones, porque mi jefe dice que soy analógica, a mí me encanta anotar cosas en cuaderno. Porque vas a tener computadora todo el día. Pero más metes en sistemas, menos querés estar soltero en la tecnología. Sí. Pero bueno, hay veces los comandos te los olvidás, no te los vas a aprender ni que sea el más senior de los senior. Entonces, tipo, gracias a la guía, como, bueno, vos ya sabés lo que querés hacer porque ya jugaste con esto. Entonces, básicamente, ¿cómo puedo ver todos los archivos que tengo en mi Linux? Y te manda, bueno, un LS. Listo. Y ya ahí ya lo sabés y lo tenés al alcance de la mano. Entonces, todas esas cosas las pueden probar ahí. O sea, en cualquier empresa que vayas a trabajar en infraestructura, te van a usar, vas a tener que utilizar una línea de comando. Entonces, es muy importante que prueben acá, que se metan en carpetas, que levanten aplicaciones, quídense mucho de la guía, díganle, che, yo quiero jugar con esto, quiero levantar una web ahora, ya mismo en mi VirtualBox que tengo un Ubuntu server. Y directamente ya les va a tirarse. Acá que se quedó todo negro, le doy reiniciar la máquina a ver si arranca. Dale. Probaste con sí. Siempre reiniciar. Y el tema de que la misma IA te esté dando los comandos, si algo no te suena, sigan su intuición. Esto es algo muy importante, porque muchas veces la IA o el sobreuso de la IA puede ser peligroso si no saben lo que están haciendo. Entonces, está bueno que repregunten, está bueno que le expliquen, che, mirad, explícame cada palabra que vos estás usando en ese comando. O decime la fuente de donde sale este tipo de comando. No se olviden que la documentación existe por una razón y la amplia mayoría de las documentaciones son libres. Así que nada, no hay nada como la fuente. Pero bueno, no sé si... No, sí, si no de última les grabo bien un tutorial, así les queda y jugamos y nos van mandando por WhatsApp y también ya las libero. Siento que hoy le dimos mucha información, pero espero que les haya servido y cualquier comentario es bienvenido. Sí. Es divertido para jugar, sí. Sí, jueguen, diviértanse. We're the girls who learn together, building big, unstoppable brands.